Para bien y para mal. Para mal. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa 2 dedicada al hábitus. Sí quiero hacer un saludo también a quien nos está escuchando y también reflexionando con nosotros vía el canal del Instituto de Investigaciones Sociales en Internet. Como saben, estas ponencias después las pueden también volver a escuchar entrando a esta dimensión digital del instituto. Pues damos la bienvenida a nuestras ponentes y ponentes que vienen de lejos, algunos, y con temas también súper interesantes como en la mesa anterior. Vamos a dar comienzo con el doctor Miguel Casillas Alvarado de la Universidad Veracruzana y que tiene un trabajo en coautoría con el doctor Alberto Ramírez Martinel, también de la Universidad Veracruzana, el hábitus digital. Muchas gracias. Nuestra... ¿Cómo le hago para poner el PowerPoint, perdón? ¿Me paso para allá? Disculpen ustedes. Y lo tiene que conectar a su... Ah, ok, perfecto. Paso el micrófono entonces. ¿Dónde está la mesa 3? Mesa 2, perdón. Disculpa. ¿El micrófono o del otro lado? Ahí está muy bien. Ahí está bien. ¿Listo? Perdón, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes. El trabajo que presentamos ahora está elaborado en coautoría con el doctor Alberto Ramírez Martinel, con quien he venido trabajando desde hace ya unos 5 años. El problema de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de la educación, específicamente al espacio escolar. Entonces, nuestros trabajos han girado en torno al campo escolar y al uso de las TIC en el campo escolar. En este caso, nuestra ponencia tiene que ver sobre el hábitus digital. Lo que pretendemos es una definición operativa y una propuesta para operacionalizar el concepto de hábitus digital y que nos permita hacerlo observable. Nosotros hemos desarrollado en el camino de la investigación, bueno, lo primero que advertimos es que había un cambio cultural importantísimo con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y un cambio radical en las condiciones de la operación de las escuelas. En ese sentido, lo primero que advertimos es que había diferentes condiciones de competencia escolar entre los estudiantes y que estas diferencias en la competencia escolar estaban, entre otros aspectos que ya fueron explorados por la sociología de la educación con anticipación, estaban incorporados también las cuestiones de las tecnologías. Y nosotros usamos con mucha libertad el concepto de capital cultural de Bourdieu para desarrollar un concepto de capital tecnológico que lo que pretende es medir el volumen de recursos tecnológicos que poseen y dominan los estudiantes en un campo determinado. Y en ese sentido usamos las denominaciones de Bourdieu, otra vez de incorporado, objetivado, institucionalizado, para medir el capital tecnológico de los estudiantes. En este propósito de medir el capital tecnológico de los estudiantes, hemos desarrollado un cuestionario que hemos aplicado en muchas universidades, pero los resultados específicos que sustentan esta ponencia
tratan de 2.000 y casi 200 estudiantes de la Universidad Veracruzana. Este capital tecnológico, lo explico muy rápido, en su dimensión incorporada tiene dos dimensiones, tiene dos aspectos. El tiempo de trabajo invertido para su constitución, en cursos escolares, en tiempo, en otros procesos de aprendizaje formales e informales, pero también, como se refiere a conocimientos tecnológicos, hemos desarrollado un concepto que se llama grado de apropiación tecnológica, en donde el conjunto de saberes, de cuestiones de TIC, todo lo que sería la computación que se usa en las escuelas, lo hemos agrupado en 10 saberes digitales, que ahorita se los voy a enseñar, pero que eso lo que nos permitió es hacer mediciones específicas de cuántos sabían los estudiantes para usar dispositivos, administrar archivos, usar programas de información especializado, manejar el texto, etcétera, etcétera, etcétera. En su perspectiva objetivada, pues nosotros tratamos de analizar los objetos tecnológicos que poseen los estudiantes. Los objetos, la conectividad y el gasto que implica. Y en su aspecto institucionalizado, observamos los diplomas y certificados que poseían los estudiantes. Bueno, esto tiene que ver porque así empezamos nuestra investigación, tratando de medir los conocimientos digitales de los estudiantes y de los profesores. En sentido general, digamos, regresando un poco, advertimos que hay una cultura digital que nace en el marco de una revolución tecnológica que está en proceso. Es una revolución tecnológica que ha iniciado hace unos 40 años, que ha cobrado fuerza en los últimos 25 y ya se ha ampliado y se ha diversificado a todas las sociedades, a todas las esferas de la vida social y entre todos los agentes sociales. O sea, el uso de las computadoras y recursos digitales hoy se ha convertido en algo prácticamente cotidiano en todas las dimensiones de la vida social. Y en ese sentido, nos preocupa observar cómo se ha constituido un hábitus digital, un hábitus que posibilita, ¿no?, el dominio de las TIC y su práctica y su puesta en práctica en las escuelas. Nosotros hemos querido, en principio, recuperar una vieja o original definición de hábitus desarrollada por Bourdieu y que Gilberto Jiménez, distinguido investigador de este instituto, ha sintetizado, digamos que en estos 4 aspectos, ¿no?, como sistemas y esquemas lógicos o que organizan las visiones del mundo, como disposiciones morales, como una disposición estética e incluso como un lexis corporal, una manera de llevar el cuerpo. Si pensáramos en estos términos, los aspectos de la cultura digital, tendríamos que advertir, digamos, estos referentes, en el sentido de poder tener claridad para ubicar, reconocer, ¿cuáles son cómo se reconocen, cómo se identifican las personas con la cultura digital? ¿Cuál es el valor que le otorgan? ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que tienen para vivir en estos entornos y utilizar este tipo de aparatos? En términos de disposiciones morales, bueno, pues hay valoraciones importantes sobre el uso de las TIC e incluso criterios específicos, ¿no?, políticos, a favor, en contra, muy claramente establecidos. En términos de la disposición estética, bueno, hemos observado cómo hay, en nuestras investigaciones, por ejemplo, cómo hay diferencias entre los géneros, ¿no? Mientras que los hombres se acuerdan más de las marcas, los programas, el tipo de software, etcétera, las mujeres prefieren cuestiones de estética y de forma de los aparatos. Son 2 perspectivas distintas, incluso de las maneras de apreciar estos equipos de cómputo. Pero por supuesto se han convertido también en objetos de prestigio, en símbolos de prestigio que distinguen a las personas. La diferencia entre un Nokia de 300 pesos que compras en el Oxxo al iPhone 7 ¿no?, nuevo, no solo es una diferencia en términos de los aparatos, sino también es una diferencia del valor simbólico que los recubre, ¿no? En un vuelo justamente de Brasil para acá descubrí que había una sección de teléfonos, de recubrimientos de los teléfonos con joyas y con oro
y con diamantes que los convertían en objetos carísimos de distinción. Bueno, y por supuesto hay una manera de llevar el cuerpo, de jugar, de participar, de usar las computadoras, ¿no? Las personas se han vuelto, nos hemos convertido, ¿no?, en usuarios específicos de determinadas partes de nuestro cuerpo, usamos los ojos de determinada manera, inclinamos la cabeza, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de posturas asociadas al uso de las tecnologías e incluso adicciones, ¿no?, permanentes de personas que no pueden estar sin su aparatito todo el tiempo. Arriesgando una definición que vaya más allá de esta propuesta original de hábitus desarrollada por Bourdieu, es que nosotros hemos establecido esta definición profesional que lo que intenta es encontrar maneras de observarlo en la práctica, de observarlo en operación, ¿no?, en específico con estudiantes universitarios, insisto. ¿Por qué no opera el hábitus digital igual en otros espacios sociales? Bueno, pues porque la escuela es un ámbito específico en donde hay conocimientos, uso de determinadas prácticas, rutinas, etcétera, que no ocurren en otras profesiones necesariamente. En ese sentido, nosotros desarrollamos, les decía, la teoría de los saberes digitales, está publicada en este texto, que comprende dos tipos de saberes: los saberes informáticos, propiamente lo que es la computación, saber usar dispositivos, administrar archivos, saber usar programas específicos de mi disciplina. También las cuestiones que tienen que ver con el texto enriquecido, con manipular datos, usar paquetes estadísticos, en fin, manipular medios y multimedia. Y por supuesto, comunicarse y socializar en entornos digitales. Esto tiene que ver con los saberes informáticos y al mismo tiempo hemos desarrollado un conjunto de saberes informacionales como que tiene que ver con la ciudadanía digital y la literacidad digital. En ese sentido es que nosotros proponemos esta manera de operacionalizar el concepto de hábitus digital. En principio, suponemos que hay una función como representación social. Esto es, el conjunto de valoraciones, opiniones, creencias, actitudes y posiciones que las personas tienen respecto de las tecnologías. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado una cosa que le llamamos el índice de afinidad tecnológica, en donde preguntamos un conjunto de aspectos para observar qué tan pro-tecnológicos o no son los individuos. Y hemos observado cosas muy importantes e interesantes entre los universitarios. Cuestiones importantes, por ejemplo, como advertir que no hay una representación única, homogénea al interior de las universidades, que los estudiantes son diversos y aprecian de manera diferente el uso de las TIC, y que tienen, por supuesto, opiniones y creencias muy encontradas en algunos casos. En el sentido de las disposiciones incorporadas, o sea, en la función del hábitus como disposición incorporada, hemos nosotros propuesto la dimensión cognitiva de los saberes digitales informáticos. Todos los saberes digitales, este listado de los saberes digitales que les habíamos enseñado, estos saberes digitales, cada uno tiene una parte cognitiva, una parte que hay que saber, y otra parte instrumental, una parte que hay que saber hacer, aplicada, ¿no? Y entonces nosotros hemos advertido que la dimensión cognitiva de los saberes digitales podría funcionar como las disposiciones incorporadas. Esto es, en qué manera conozco y dispongo de los distintos recursos digitales que tengo. Qué grado de dominio tengo, qué conocimiento tengo y qué frecuencia de uso, con qué frecuencia de uso estoy utilizando las TIC. En su función como sentido práctico, el hábitus funcionaría como la dimensión instrumental de cada uno de los saberes digitales informáticos y en el sentido de cómo se usan, en su sentido de uso, en usarlos de manera pertinente en las escuelas, o sea, en función del espacio específico, que funcionan como saberes prácticos, ¿no? Saberes que ya no se piensan, que no se reflexionan, sino que las personas operan, entran, ¿no? Les sale una instrucción en la computadora, van, recurren a ella, se prende un foquito, mueven el cursor hacia allá. Realizaciones prácticas que implican movimiento de nuestro cuerpo, incluso, que no necesariamente están pasando ya por la conciencia. Y también hay un sentido práctico muy importante que nosotros hemos querido resaltar específicamente, que sería el sentido práctico que deriva del uso de la disciplina. Nosotros somos de la idea de que las TIC
y justamente en la presentación histórica hemos escrito un libro sobre la incorporación de las TIC a la Universidad Veracruzana, que aborda una propuesta más de carácter sociogenético de la incorporación de las tecnologías en la universidad, pero aquí hemos observado una cuestión. Hubo una época en la que las tecnologías, sí, se reducían en la universidad al uso del Word, del PowerPoint, del Excel, de estos paquetes de ofimática. Y fue un tiempo necesario porque se estaban incorporando las tecnologías a la vida académica. Pero en los últimos 10 años ha habido una explosión en la producción de software y aplicaciones específicas para cada campo disciplinario. Y entonces hoy un estudiante universitario no solo tiene que aprender cuestiones genéricas sobre el uso de las computadoras, sino cuestiones muy específicas sobre los programas, el software específico que se usa en mi disciplina, los aparatos específicos, el tipo de procesos y de productos que hago. Por ejemplo, los biólogos tienen medidores de densidad arbórea, que son digitales, medidores de la velocidad con la que circula el agua de los ríos, miden el pH de la tierra, ¿no? Y son aparatos digitales que tienen que aprender a usar los estudiantes como parte de su formación. Distinto, muy distinto a lo que tiene que aprender un estudiante de letras o un estudiante de sociología para ubicarnos un poco en el contexto, ¿no? Que tendría que aprender otras cosas. En el mismo sentido, un software específico, por ejemplo, en términos de los sociólogos, es muy frecuente que utilicemos Atlas-T o Ethnograph o el SPSS, ¿no? Que son programas típicos de nuestro campo de estudio. Bueno, a esa dimensión disciplinaria de los saberes específicos me refiero, que son softwares que están diseñados para ciertas disciplinas o campos disciplinarios muy particulares y que los estudiantes tienen que también saber utilizar de manera práctica e incorporada al ejercicio de su profesión. Finalmente, como estructura estructurante de la cultura digital, hay toda una dimensión actitudinal y de comportamiento en la red. ¿Cómo cuido mi comportamiento? ¿Cómo cuido mi información? ¿Qué subo, qué no subo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo escribo? ¿Cómo bajo información eficiente, etcétera, de manera eficiente? ¿Cómo distingo del universo de información cuál es la información pertinente, cuál es la válida, cuál es la confiable, etcétera? Son cuestiones que también están aprendiendo a usar los estudiantes y que tienen que ver con propiamente lo que nosotros hemos llamado los saberes de ciudadanía y de literacidad digital. En ese sentido, hemos querido proponer una manera de operacionalizar el concepto de hábitus para observar lo que está ocurriendo con el uso de los recursos digitales, electrónicos, en el contexto escolar, universitario, y en esa medida poder avanzar en la comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura contemporánea, en la cultura digital contemporánea. Muchas gracias. Perdón, una última cosa. Nosotros hemos escrito, todas estas cosas que hemos escrito sobre capital tecnológico y tal, están ubicadas en este blog con acceso libre a todo el mundo. Entonces, perdón por la interrupción. No, muy bien, gracias. Muchas gracias, Miguel, por el tiempo, ¿verdad? Súper bien controlado. Muy bien, vamos a dar paso al